Seguimos ahora en Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz, desde Rosario Clásica 90.7. Son las 19:42 y ahora vamos a hablar con un apasionado de la historia. El, no sé si llamarlo historiador. A mí, cuando yo hablo de alguien que se enamora de un tema y darle estos títulos que muchas veces son académicos, eh, no me gusta. Yo lo conocí a través de un amigo, de un pariente, y lo he escuchado en algunas conferencias y realmente es un hombre que transmite emociones cuando habla. Y es Adolfo Storni, teóricamente de Santa Fe, pero vivís en Buenos Aires, ¿no es cierto, Adolfo? Buenas tardes. Sí, correcto, yo soy santafesino, pero hace varias décadas viviendo en Buenos Aires. Te fuiste a buscar las grandes a Buenos Aires. No, vine a estudiar de chico y ya después la vida laboral me dejó aquí y bueno, hace muchos años que estoy. No soy historiador, soy economista de profesión, pero siempre me gustó la historia. A mí de chiquito, en vez de contarme fábulas y cuentos, mi papá me contaba la historia, eh, sobre todo la historia argentina, así que eso me prendió de chiquito y bueno, fui un gran lector y hace varios años que me dedico a divulgar temas históricos y tratando de siempre de divulgar aquellos temas sobre todo cuando se cumple algún aniversario. Y bueno, el tema que me has convocado hoy para hablar del presidente Alvear, Marcelo Torcuato Alvear, este año se cumplen 100 años de su presidencia, del inicio de su presidencia, así que me gustó la oportunidad de poder hablar sobre este personaje. Adelante. Bueno, ¿Qué nos podés contar de nuestro amigo Alvear? Bueno, Alvear es una persona que desciende de grandes familias argentinas. Ambos abuelos, una participación destacada en la historia argentina. Carlos María de Alvear viene con San Martín a Buenos Aires en 1812 y bueno, fue director supremo. Estuvo en el sitio de Montevideo, en la guerra de Brasil, fue representante de Rosas en Estados Unidos. Es una persona de mucha trayectoria pública. Y su madre, que era hija del general Ángel Pacheco, general del ejército de los Andes con San Martín y luego también general al servicio de Rosas, o sea que de una familia federal y rosista y digamos muy vinculada a la historia argentina. Su padre, primer intendente de Buenos Aires, Torcuato Alvear, nombrado por Roca, que modernizó, o sea que de una familia muy ligada a la historia argentina, y Alvear, que era un niño bien y digamos todo indicaba que tendría que haber seguido su carrera política en el Partido Autonomista Nacional, en el roquismo o digamos, las distintas facciones conservadoras. Tuvo una participación en los hechos de 1889 que derivaron en la fundación de la Unión Cívica y luego fue la Revolución del 90 y bueno, ese acercamiento y ese conocimiento que él tuvo de Alem y de Irigoyen los llevan a ser uno de los primeros radicales y a trabajar durante todos esos años hasta que se sanciona la ley Sáenz Peña por la limpieza del sufragio, elecciones libres, sin ningún tipo de fraude o de condicionante, y bueno, y por un respeto irrestricto por la Constitución, las autonomías provinciales y las libertades en general. Así que Marcelo Torcuato Alvear, lo consideraría como aquellos políticos que más han respetado la Constitución. Posiblemente yo digo que es el presidente más republicano que tuvimos porque su elección fue fruto de una elección totalmente libre, respetó el Congreso, respetó las autonomías provinciales, tuvo un gobierno muy progresista con la sanción de muchas leyes de protección a los trabajadores, con un gran crecimiento de la economía, de las inversiones privadas, con mucha obra en infraestructura, con mucho reconocimiento para el país. Fue un año que tuvimos, durante su presidencia, vino
desde Albert Einstein hasta el príncipe de Gales, el príncipe Humberto I, que fue luego el rey Humberto I de Italia, distintas personalidades que muy destacadas, y eso de alguna manera daba la importancia que tenía el país en el concierto de naciones. Así que fue un presidente muy exitoso. El ingreso per cápita creció, la economía creció a un promedio del 5%, hay pocos periodos donde ha crecido tanto. Se venía de un gobierno anterior como el de Irigoyen, con mucha conflictividad social, laboral, sindical. Durante el gobierno de Alvear no hubo prácticamente grandes conflictos porque el salario real creció, y creció en base a productividad y en base a inversiones, no por políticas redistributivas, sino por un crecimiento genuino de la economía. Así que bueno, fue a mi criterio un gran presidente con muchos logros económicos, sociales y políticos, y digamos, lamentablemente luego al finalizar su mandato, él, por no querer influenciar o elegir o hacer todo lo posible desde el Estado en nombrar o apoyar a su sucesor, no tuvo participación o posición en su reemplazo, y eso permitió el retorno de Irigoyen, que ya estaba viejo, y obviamente al estar viejo y mal rodeado, eso termina en la Revolución del 30, de alguna manera considerada por muchos historiadores como el principio del fin, ¿no? y el inicio de todos nuestros males, que fue la intromisión del ejército en la política, hecho que empezó tal vez en la presidencia de Alvear, al darle mucho poder a los militares, que tuvieron no solamente con un militar como fue Justo, posteriormente presidente, con mucha participación, sino también el manejo de YPF, el manejo de la fábrica de aviones. Bueno, tuvieron los militares mucha participación en el gobierno de Alvear, que eso después devino en un partido militar, como me gusta llamarlo a mí, y bueno, esa involucración del ejército en la política que duró hasta 1983. Así que lamentablemente a un gobierno tan bueno y progresista y exitoso como el de Alvear le siguió un gobierno trunco como la segunda presidencia de Irigoyen, que fue muy malo para el país. Realmente es todos estos temas para el común de la gente no son conocidos y no se difunden, ¿no? Y todos estos próceres que tuvimos en Argentina se transforman en una calle, ¿no? Es decir, sí. Yo creo, mira, yo creo que Alvear, si no hubiese sido presidente, posiblemente hubiese tenido una calle, porque fue un hombre de su época, fue un gran deportista, fue uno de los primeros en manejar un automóvil en Argentina, fue un amante de la cultura, era amigo desde Quiquela Martín hasta Jules Solar, pasando por Victorio Ocampo. Era una persona que era amigo de Jorge Newbery. De hecho, uno de los tangos que se menciona, hay una pelea entre cajetillas y compadritos, los actores eran Newbery y Alvear. Era una persona que se casó con Regina Pacini, que era una cantante lírica portuguesa muy conocida en Europa. La historia del casamiento es apasionante. Sí, de Alvear, sí, exactamente. La historia del casamiento es muy, muy interesante, porque él la persigue durante años y ya al final le gana por cansancio, compra todas las entradas del teatro. Que presentaba, y bueno, la termina convenciendo, ¿no? Y él le pone una sola condición: que no cante más, que abandone su carrera artística. Y bueno, ese casamiento fue muy resistido en la sociedad. De hecho, le mandan 500 telegramas a sus amistades y parientes pidiéndole que no se case, y él no les hace caso y se casa igual. Y después de varios años, cuando viene a Argentina a asumir como diputado nacional, donde el radicalismo había dejado de abstenerse en las elecciones y participa luego de sancionar la llamada Ley Sáenz Peña, el radicalismo participa en las elecciones de 1912, él es electo diputado nacional, y bueno, ahí ya se queda en el país, donde cuando asume Irigoyen le ofrecen el Ministerio de Guerra, porque él había tenido bastante involucración en temas militares. Él rechaza el ofrecimiento y pide ser embajador en Francia, ¿no? donde él está entre 1916 y 1922, y tiene el privilegio o la curiosidad
de que es junto a Sarmiento los dos únicos presidentes elegidos, estando ellos cumpliendo misiones diplomáticas en el exterior. O sea que fíjate vos qué hecho destacado y qué civilizado que era Argentina en esos años, donde vos podías hacer la campaña y te elegían. Igual que estando ahora. Ausente del país. Te vas media hora de la silla y no encontrás ni las patas después de la silla. Así es. Realmente Así es. ¿Y de Irigoyen qué nos podés decir? Bueno, Irigoyen fue una persona que ya desde el inicio de la Unión Cívica Radical tiene un manejo bastante personalista y cerrado, enigmático, elíptico, y bueno, tiene una forma de hacer política distinta al fundador de la Unión Cívica Radical, que era su tío Alem, ¿no? Alem era más de rodearse, de equipo, de escuchar, más principista, y Irigoyen era una persona un poco más, no diría pragmática, pero más cerrada y confrontativa, y de hecho la postura de Irigoyen siempre fue bastante revolucionaria. Participó en 3 revoluciones, en 90, 93 y 1905, y le tenía, digamos, el establishment político de esa época, los conservadores le tenían miedo a Irigoyen. Y de hecho el diagnóstico que hacen era, bueno, integrémoslo, invitémoslo a participar y démosle las garantías, y por eso se arma en la reforma de Sáenz Peña, se arman, había 2 representaciones, la de la mayoría y de la minoría, y esperando que él lo iban a tener dentro del Congreso, pero como minoría orgánica, no pensando que iba a ganar. La cuestión es que Irigoyen es una persona que en el camino fue dejando muchos desencantados. Una primera decisión, cuando ya él estaba enfrentado, en el momento del suicidio de su tío Alem, ya estaba enfrentado casi sin retorno con Alem, y ya había, antes de que él sea presidente, había una serie de radicales discontentos. Hubo 2 grupos en la provincia de Santa Fe muy, muy famosos. Uno era el del gobierno de Rodolfo Lehmann, que eran los radicales disidentes. De hecho fueron a las elecciones de 1916 con una boleta independiente, y después le terminan dando los votos el colegio electoral, pero de entrada no querían saber nada con Irigoyen. Y bueno, y la democracia progresista, que también es un desprendimiento, dado el enfrentamiento que tuvo Lisandro de la Torre con Hipólito Yrigoyen, que terminó en un duelo, y donde Irigoyen, a pesar de que no tenía tantos conocimientos en el manejo del sable, lo hiere en la cara a Lisandro de la Torre, y bueno, y eso lo obliga a usar una barba para tapar esa cicatriz. El padrino de Irigoyen en ese duelo fue Alvear, precisamente. La cuestión es que había muchos radicales insatisfechos, llamado la línea azul. Después, posteriormente, cuando Alvear es presidente, se les llama los galeritas o también los antipersonalistas. Alvear parecía, durante su presidencia, que tenía una línea independiente de Irigoyen, porque de hecho nombra un gabinete totalmente ajeno a las aspiraciones de Irigoyen, que quería poner gente de su confianza. El único que pudo poner de su confianza fue al vicepresidente, Elpidio Martínez, y luego Elpidio González, Martínez es el segundo vicepresidente de Irigoyen, y al primer ministro de Obras Públicas, que había sido un gobernador de Córdoba, Eufrasio Loza, que bueno, duró muy poco. La cuestión es que Irigoyen tenía una forma muy personalista, bastante autoritaria, y de hecho nunca asistió a las inauguraciones del Congreso, intervino más de 30 provincias, y ninguneó y nunca dialogó ni con conservadores, ni con socialistas, ni con ningún otro partido opositor. Todo lo contrario a Alvear, que era una persona mucho más civilizada. De hecho, cuando a Alvear lo procesan, lo meten preso después del golpe del 30, los 3 abogados que él contrata y que le hicieron el habeas corpus y eventualmente toda la defensa, eran 3 personas. Uno solo era radical, que era Luis Roque Gondra, que fue un economista y abogado muy conocido. Los que estudiaron en economía seguramente habrán escuchado hablar, Luis Roque Gondra. Y los otros 2 eran Alfredo Palacios, socialista, y el otro era Manuel Carles, que era un nacionalista tirando casi fascista. Así que el creador de la Liga Patriótica, ¿no? Fíjate vos el nivel, y de hecho Alvear había sido en su juventud amigo de Uriburu, que luego fue el que derroca a Irigoyen, y bueno, obviamente amigo de Roca. Hay una anécdota que
Alvear, cuando vuelve a Argentina en el 12, la sociedad lo había ninguneado o marginado y no le daban cabida a Regina, y bueno, él estaba bastante molesto, y el que hace una fiesta de desagravio y para, digamos, colocarlo en la sociedad fue el propio Roca, ¿no? Que ya no era más presidente. Así que fíjate lo que era la forma de hacer política de Alvear, si bien tenía sus posturas claras respecto al sufragio libre y al respeto de la Constitución y las autonomías provinciales, era una persona que no por eso dejaba de dialogar y era muy apreciado por todos. Es un presidente que fue muy popular en su época. En la década del 30 él trata de unificar el radicalismo, que se había partido en dos durante su presidencia, y eso le trajo, no pudo completar esa obra porque el grupo antipersonalista después se une a Juste en la concordancia y no acepta el liderazgo de Alvear. Y por otro lado había un creciente participación de un movimiento nacionalista de izquierda, que era todo el grupo de Forja, con Jaureche, Scalabrini Ortiz, el propio Homero Mansi. Bueno, había mucha gente que eran intelectuales y políticos radicales que empezaron a cuestionar el liderazgo de Alvear, que lo veían demasiado centrista. O sea que los radicales bajo Alvear era un partido de centro, bastante liberal, muy respetuoso y muy democrático. Bueno, el irigoyenismo era todo lo opuesto, era un partido más personalista, donde no había programas claros, era todo ambiguo, era una persona enigmática, Irigoyen, y bueno, tenía una forma de gobernar que enceguecía a las masas, lo adoraban. Nadie había escuchado nunca hablar Irigoyen, y sin embargo todo el mundo repetía sus consignas y sus lemas, a pesar de que era una persona que nunca daba grandes, tenía grandes reuniones y no hay registro de su voz y no hay grandes discursos. Es una persona que tenía casi un seguimiento ciego, ¿no? Fue tal vez en el siglo XX el primer demagogo o el primer populista. El populismo, después, hay muchos que sostienen que lo comienza Irigoyen, ¿no? Yo soy un convencido de que el que inicia el populismo es Irigoyen. Después, obviamente, en la concordancia hay algunos hechos populistas, no de Justo, que era un presidente que tenía que hacer equilibrio porque era un gobierno, una coalición, ¿no es cierto?, donde había radicales antipersonalistas, conservadores y socialistas independientes, y todo un grupo también nacionalista. O sea que había como 4 facciones dentro del gobierno de Justo. Pero sí había, por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Fresco, era un tipo muy populista y de hecho casi protofascista, ¿no? Entonces Argentina en esos años tuvo, yo digo, de Irigoyen en adelante, se retoman todas prácticas que se habían dado en el rosismo, y tal vez en los primeros inicios del Partido Autonomista, y Irigoyen vuelve a tomar toda esa forma de hacer política, y ese personalismo y ese tal vez autoritarismo y centralismo, y bueno, no respeto de la independencia de los poderes. Y bueno, fue bastante divisor, digamos, de la dirigencia argentina, ¿no? O sea, ahí se produce una importante grieta, para hablar en términos actuales, y esa grieta duró hasta que surge el peronismo y se hace una nueva grieta. O sea, fíjate que Argentina tuvimos una grieta entre unitarios y federales hasta el rosismo. Después se trató de cerrar las grietas entre el 52 y el 16, obviamente que había disidencias y revoluciones y muertos, pero se trataba siempre de apagar, digamos, los fuegos y templar los ánimos. Pero bueno, con Irigoyen se arma una grieta, con Perón se vuelve a armar una grieta, la sociedad está agrietada hasta el 83, después pareció que en el 83 esa grieta se amaina y parecían como que todos eran bastante parecidos los que pensaban radicales y peronistas. Bueno, y hoy llegamos al siglo XXI, cuando asume el kirchnerismo, nuevamente una nueva grieta. Así que la historia de Argentina, lo que estamos viviendo ahora, tiene muchos antecedentes en la historia pasada, en la historia del siglo XIX y del siglo XX. Adolfo, tenemos que cortar esta apasionante nota, por lo menos lo que nos gusta la historia. La información ha sido exquisita. Te agradecemos mucho tu participación y obviamente te vamos a volver a molestar para hablar de estos temas, que yo creo que recuperar nuestro pasado es
saber entender cómo podemos encaminar nuestro futuro. Así que te agradecemos un montón que nos hayas acompañado y realmente ha sido un gusto poder conversar con vos y nos volvemos a conectar. Gracias bueno, por muchísimas todo. gracias, un placer enorme. Gracias. Un placer. Buenas tardes. Roberto, Buenas tardes. quiero agradecer los mensajes que no tuvimos tiempo de leer y rescatar por lo menos el del doctor Sánchez Juy, que Juy, se está sí, reponiendo. se está y amablemente reponiendo. nos ha mandado un mensaje. Esto fue Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz, por Rosario Clásica. Hasta el próximo miércoles, mis amigos, a las 18 horas, donde estaremos con interesantes notas. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.